No has visto nada, ¿entiendes? Esa fue la orden de mi propio hijo, Marcos, hace ya 10 años, aquí mismo, en mi taller. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Dime también desde qué ciudad me escuchas, porque a veces siento que esta soledad es un país sin fronteras. Sus ojos, clavados en los míos, no eran los del niño al que enseñé a lijar su primera madera, sino los de un extraño con prisa. Me lo dijo rodeado del olor a cedro y a barniz, el perfume de mi vida, manchándolo todo con su miedo y su desprecio. Y yo, por protegerlo, obedecí. Guardé un silencio que me ha pesado en el alma durante una década. Pero lo que él nunca supo, lo que nadie imaginaba, es que mi memoria estaba perfecta, esperando. El sol de la mañana se filtra por los ventanales del taller, pero la luz ya no tiene la calidez de antes. Dibuja largas franjas sobre el suelo de madera, iluminando motas de polvo que danzan en un silencio casi sagrado. Mis herramientas cuelgan en la pared, ordenadas como siempre, pero ahora cubiertas por una fina pátina de abandono. El olor a cedro y a barniz, que fue el perfume de mi vida, se ha mezclado con un aroma a quietud, a tiempo detenido. Mis manos, que un día dominaron la gubia y el serrucho, ahora reposan sobre mis rodillas, inertes, extrañas. Me siento en el viejo taburete de pino, y mi mirada se pierde en las vetas de una tabla a medio cortar. Llevo meses sin terminarla. No hay prisa. No hay nadie esperando. Me he convertido en el guardián de un museo vacío, el fantasma de mi propio legado. Las llamadas de mis hijos son como ecos lejanos, funcionales y breves. «Papá, ¿estás bien? Oye, una cosa rápida. Nunca hay espacio para la pausa, para una pregunta real». Su voz siempre tiene prisa. La misma que vi en los ojos de Marcos aquella tarde. Ya no me ven a mí, ven solo las paredes de esta casa, el valor del solar, el último trámite antes de cerrar un capítulo que para ellos ya terminó. Me he vuelto invisible, una figura decorativa en el fondo de sus vidas exitosas. Cuando vienen, sus miradas me atraviesan, buscando el interruptor de la luz o el testamento guardado en el cajón. Ya no soy su padre, soy el cuidador de su herencia, una molestia necesaria, el último obstáculo antes de que puedan por fin deshacerse de todo este pasado que tanto les pesa. Mi memoria, a diferencia de mis manos, no se ha detenido. A veces, por la noche, cuando el silencio de la casa es más denso, viajo hacia atrás. Me veo joven, con la espalda recta, y un futuro que parecía tan maleable como la madera de tilo. Tenía una carta en el bolsillo, una beca para estudiar ebanistería en Italia, el sueño de cualquier artesano. Pero entonces Elena, mi mujer, enfermó. Supe en ese instante que mi único viaje sería a su lado. No hubo un solo lamento, ni una sombra de duda. Guardé la carta en un cajón y abrí este taller con nuestros pocos ahorros. Cambié los canales de Venecia por las vetas del nogal, y el eco de las catedrales por el zumbido de la sierra. No lo vi como una renuncia, sino como la primera pieza de la única obra que de verdad importaba, nuestra vida juntos. Los primeros años, el taller era una extensión de nuestro hogar. El olor a serrín se colaba por debajo de la puerta y se mezclaba con el de la sopa de lentejas. Marcos nació, y luego Laura. Recuerdo mis manos, ásperas por el trabajo, temblando al coger sus cuerpos diminutos, tan frágiles. Les construí sus cunas con la mejor madera de cerezo que pude encontrar, lijando cada borde hasta que fuera suave como la piel de un melocotón, para que ningún mal sueño pudiera astillar su descanso. Las noches eran largas, divididas entre un encargo urgente que pagaría las facturas, y un llanto en la oscuridad que solo se calmaba con el calor de mis brazos. Fue una época de un cansancio feliz, de construir un futuro a base de esfuerzo y pocas horas de sueño, sintiendo que cada tabla que cortaba era un peldaño más para ellos. Cuando Marcos decidió que quería ser abogado, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Mi hijo, el primero de la familia en ir a la universidad, en usar la palabra en lugar de las manos. La matrícula era una fortuna que no teníamos, pero Elena y yo ni lo dudamos. Durante 5 años, acepté todos los trabajos que me ofrecían, sin importar lo complejos o mal pagados que estuvieran. Las luces de este taller permanecían encendidas hasta la madrugada. Mientras él subrayaba códigos y leyes, yo luchaba contra el cansancio, transformando tablones en muebles que se convertían en mensualidades, en libros,
en su futuro. Él nunca supo cuántas noches pasé aquí, solo, con la única compañía del retrato de mi padre y la esperanza de que mi esfuerzo le diera la vida que yo no tuve. Con Laura, el sacrificio fue diferente, más silencioso y profundo. Ella soñaba con tener su propia clínica dental, un lugar moderno, lleno de luz. El banco pedía un aval que superaba cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Solo había una solución: hipotecar la casa. Esta casa, el único legado que me dejaron mis padres, el refugio construido con el sudor de otra generación. Recuerdo el frío del despacho del notario, el peso del bolígrafo en mi mano. Al firmar, sentí como si una raíz invisible que me anclaba a mi pasado se quebrara un poco. Pero vi la ilusión en los ojos de mi hija, su gratitud desbordante en ese momento, y supe que ninguna pared de ladrillo valía más que la oportunidad de que ella construyera sus propios cimientos, de que pudiera volar alto y sin deudas. Pero no fueron solo esos grandes gestos los que marcaron mi vida. El verdadero sacrificio se teje en los detalles del día a día, en las cosas que nadie anota. En los zapatos que yo no me compraba para que ellos pudieran estrenar zapatillas de marca. En las comidas sencillas, el guiso repetido una y otra vez para que en la mesa nunca faltara un plato caliente. Recuerdo un año en que las cosas fueron especialmente mal. Marcos quería una bicicleta de carreras y yo no podía pagarla. Pasé un mes entero, a ratos perdidos, construyéndole una de madera en el taller. No era igual, claro, pero la pinté de un rojo brillante y le puse su nombre. Su decepción fue silenciosa, pero la sentí. Y ese dolor, el de no poder darles todo lo que deseaban, fue siempre mi compañero más fiel. Mi pago, mi única recompensa, era verlos triunfar. Ver a Marcos con su toga, a Laura inaugurando su clínica. Yo me sentía el arquitecto invisible de sus vidas exitosas. Me bastaba con su felicidad, o lo que yo creía que era su felicidad. Nunca esperé un gracias, porque un padre no trabaja por la gratitud, sino por instinto. El problema fue que, con el tiempo, ellos también dejaron de ver el esfuerzo. Mis sacrificios se convirtieron en el paisaje de su infancia, en el suelo firme sobre el que crecieron, algo tan natural y predecible como la salida del sol. Se acostumbraron a que yo estuviera ahí, siempre proveyendo, siempre en silencio. Y yo, en mi orgullo de padre, no me di cuenta de que me estaba volviendo invisible. La distancia comenzó a medirse en silencios. Primero fueron las llamadas que se perdían en el eco de un buzón de voz, siempre lleno, siempre urgente. Estoy en una reunión, papá, luego te llamo. Pero ese luego se estiraba durante días, hasta convertirse en un olvido tácito. Las visitas se volvieron esporádicas, cronometradas, como las de un médico que pasa consulta. Laura llegaba con prisa, dejaba una bolsa con fruta en la cocina y apenas se sentaba. Sus ojos, en lugar de buscar los míos, recorrían las paredes, los muebles, como si estuviera tasando la propiedad en cada visita. Marcos ya ni siquiera entraba. A veces tocaba el claxon desde el coche para dejar algún papel. El taller, que antes era el corazón de nuestra familia, se convirtió en una parada incómoda en sus ajetreadas agendas, un peaje de afecto que pagaban con impaciencia y desgana. Después llegó el rechazo sutil, una crueldad sin palabras que dolía más que cualquier grito. Sucedía en las comidas familiares, esas raras ocasiones en las que todos coincidían. Se sentaban a la mesa y construían a mi alrededor un muro invisible con sus conversaciones sobre finanzas, viajes exóticos y problemas de sus trabajos que yo no podía comprender. Si intentaba intervenir, si compartía un recuerdo o una opinión, me dedicaban una sonrisa condescendiente, un breve asentimiento, y luego retomaban su diálogo como si yo solo fuera el ruido de fondo. Una vez, durante una de esas comidas, los vi cuchichear en el jardín. Hablaban de vender unos terrenos, una decisión importante. Cuando me acerqué, se callaron de golpe. Laura me miró con una mezcla de lástima y fastidio, como si mi simple presencia fuera una interrupción, una molestia que estropeaba sus planes. La humillación final, la que me rompió por dentro, llegó el día de mi 71 cumpleaños. No esperaba una fiesta, tan solo un gesto, una llamada a una hora decente. Pasé la mañana entera en el salón, con el teléfono al lado, observando cómo el sol se movía lentamente por el parqué. Las horas se hicieron pesadas, pegajosas. La tarde cayó, y el silencio se volvió denso, casi sólido. La llamada de Laura llegó a las 11 de la noche, su voz arrastrando el cansancio de un día que para ella había sido importante por otros motivos. «Ay, papá, perdona».
Feliz cumpleaños. No he parado en todo el día. Marcos envió un mensaje de texto 1 hora más tarde. Felicidades. Esa noche comprendí, sentado a oscuras en mi taller, que ya no era una persona, sino un trámite, una fecha anotada en un calendario que a menudo olvidaban consultar. Lo que mis hijos nunca supieron, lo que ignoraban con la arrogancia de quienes creen conocer todo el mapa de su herencia, es que mi padre, aquel refugiado que llegó a España con las manos vacías y el alma llena de cicatrices, me dejó algo más que el amor por la madera. En el fondo de un viejo escritorio que yo mismo construí, guardaba una carpeta de cuero raído. Dentro, unos certificados de acciones de una empresa tecnológica extranjera, casi desconocida entonces. Fue el regalo de un amigo al que mi padre salvó la vida en la guerra. Durante décadas, nunca toqué ese dinero. Mi naturaleza austera, mi desconfianza hacia un mundo de cifras que no entendía, me hizo conservarlo como un amuleto. Mi plan era simple, que esa fortuna silenciosa, ahora multiplicada hasta un valor que ni imaginaba, fuera el cimiento final para ellos, para mis nietos. Tras la visita del notario, tras sentir el frío de su desprecio en mi propia casa, algo dentro de mí se reajustó con la precisión de una pieza de ebanistería. El dolor no me cejeó con acento agudo, al contrario me dio una claridad que no había sentido en años. Aquella fortuna, que siempre consideré suya, ya no les pertenecía. Dejé de verla como un colchón para su codicia, y empecé a verla como lo que realmente era, el eco de un sueño abandonado, el mío. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, visité a un asesor financiero. Liquidé cada una de las acciones en secreto. El dinero no ardió en mis manos con ansia de venganza, sino que se sintió como arcilla fresca, lista para ser moldeada. Con él crearía la Fundación Manos y Memoria, un refugio para que otros jóvenes artesanos no tuvieran que renunciar a sus sueños. No hubo un grito, ni un portazo, ni una sola palabra de reproche. El dolor, en lugar de nublarme el juicio, me lo afiló con la precisión de una cuchilla de ebanista. Al día siguiente de la visita del notario me puse mi mejor chaqueta, la que guardaba para las bodas y los funerales, y caminé por la ciudad hasta encontrar el despacho de un abogado del que nadie de mi familia había oído hablar. Sentado frente a él, con la calma de quien ha aceptado una verdad irrevocable, dicté mis nuevas voluntades. La casa, el taller, cada herramienta, cada tabla de madera noble que aún guardaba, todo pasaría a formar parte de una fundación. La Fundación Manos y Memoria. Mi venganza no sería destruir, sino construir para otros. Cada firma en un documento era un golpe de gubia, tallando un nuevo destino lejos de sus manos codiciosas. Comencé a vaciar mi vida en silencio, con la metódica paciencia de mi oficio. Vendí los pocos muebles de valor que quedaban, esos que Laura solía mirar de reojo. Liquidé las joyas de Elena, que mi hija nunca se había molestado en pedir, pero que sin duda esperaba. Me despojé de todo lo que ellos ya consideraban suyo, convirtiéndolo en capital anónimo para mi fundación. Un día, mientras paseaba, vi a un joven luthier trabajando en un portal oscuro, con herramientas gastadas y una luz precaria. Sus manos, sin embargo, se movían con la devoción de un maestro. Me acerqué, hablamos, y en sus ojos vi el mismo fuego que yo sentí a su edad. Él fue el primer beneficiario, un extraño al que le entregué el futuro, que mis propios hijos habían despreciado. Había recuperado el control de mi historia sin pronunciar una sola palabra. La noticia de la fundación debió de extenderse como una mancha de humedad, lenta pero imparable, porque de repente mi casa volvió a tener vida. Primero fue Laura, un sábado por la mañana con los niños y una caja de pasteles de la mejor confitería de la ciudad. Su sonrisa era un esfuerzo visible, sus abrazos demasiado apretados. «Papá, te echamos de menos», dijo, mientras sus ojos recorrían el taller con una nueva e inquieta curiosidad. Al día siguiente apareció Marcos, con una botella de vino que costaría más que mi pensión de un mes, y una propuesta para ir a comer a un restaurante de lujo. Hablaban de recuperar el tiempo perdido, de errores del pasado. Yo asentía, aceptaba sus regalos con una cortesía distante, y observaba el pánico mal disimulado tras sus gestos. Eran como actores en una obra mal ensayada, recitando un guión de arrepentimiento que no sentían. Yo los escuchaba en silencio, sentado en mi viejo sillón, mientras ellos llenaban el aire con sus falsas promesas y sus halagos huecos.
Les dejaba hablar, observando cada detalle como el artesano que examina una pieza de madera en busca de la veta oculta, de la grieta imperceptible. Veía la tensión en la mandíbula de Marcos, el temblor en la mano de Laura cuando me servía el café. Su afecto era un barniz barato aplicado sobre una madera podrida, y yo, que he dedicado mi vida a la nobleza del material, podía oler la mentira a distancia. Mi silencio no era un vacío, sino un muro. Un muro construido con décadas de olvido y una humillación final. Dentro de mí no había rencor, solo una calma fría, la certeza absoluta de quien ha tomado la única decisión posible. Mi elección ya estaba hecha, tallada en la memoria, y ellos llegaban demasiado tarde. Se han ido, y la casa vuelve a sumirse en ese silencio que ya es mi único compañero. Sus lágrimas aún parecen brillar sobre la vieja mesa de roble, una humedad falsa que no ha calado en la madera. Me rogaron perdón, me hablaron de enmendar errores, de ser la familia que nunca fuimos. Y por un instante, el padre que aún vive en mí, quiso creerles, quiso abrir una grieta en ese muro de dignidad que he construido. Pero el hombre al que humillaron recordaba sus ojos, no los de ahora, sino los de entonces. Fríos, calculadores, vacíos de todo amor. Mi legado no podía ser una herencia manchada por la codicia, sino un acto de justicia silenciosa. Cogí la gubia, la sentí firme en mi mano, y me acerqué a la madera destinada al futuro de otros. ¿Y tú, habrías perdonado o les habrías dejado sentir lo que es ser invisible? Se han ido, y la casa vuelve a sumirse en ese silencio que ya es mi único compañero. Sus lágrimas aún parecen brillar sobre la vieja mesa de roble. Una humedad falsa que no ha calado en la madera. Me rogaron perdón, me hablaron de enmendar errores, de ser la familia que nunca fuimos. Y por un instante, el padre que aún vive en mí, quiso creerles, quiso abrir una grieta, en ese muro de dignidad, que he construido. Pero el hombre al que humillaron, recordaba sus ojos, no los de ahora, sino los de entonces. Fríos, calculadores, vacíos de todo amor. Mi legado no podía ser una herencia manchada por la codicia, sino un acto de justicia silenciosa. Cogí la gubia, la sentí firme en mi mano, y me acerqué a la madera destinada al futuro de otros. ¿Y tú, habrías perdonado, o les habrías dejado sentir lo que es ser invisible?